Me permito venir a París a través de unos contactos amigos que he conocido con el fin de lograr ubicar un lugar donde, además que yo había expuesto ya en Alemania, España, Bruselas, Bélgica y Perú, por supuesto, eh, presentar aquí en París el centro, el antro, donde está toda la construcción del arte en general. Pues mostrar este tipo de pintura, esta nueva conducta, yo le llamo así, del arte, que yo le llamo ontopolítico crítico, que es la línea más importante para mí, puesto que en este tipo de arte yo planteo los problemas humanos, fundamentalmente a nivel universal, no solamente de mi pueblo, a nivel universal. De tal manera que este trabajo que yo, la importancia sobre todo en la técnica del mural, puesto me dedico al muralismo de muchos años, es donde se permite plantear estos problemas políticos, económicos, sociales, a manera de crítica, analítica, de una forma sobre todo ideológica. La ideología no quiere decir que pertenece a un partido político, no. La ideología es el principio del sistema de ideas que manejamos como para poder plantear. Y los artistas que no han llegado aún a estudiar o leer, a comprender un poquito esto, seguramente que van a tener esa posibilidad de entender de que el arte, haciendo arte por el arte, no es tanto lo que en nuestros pueblos hoy en día, nuestra realidad requiere. Tenemos que plantear una forma de que el arte sea un instrumento, un conducto pedagógico, un conducto por donde se plantean las ideas. Porque el arte es proposición y contraposición. Es analítica y crítica, y debe serlo así. De lo contrario, vamos a hacer siempre arte por el arte vacuo, vido, como se dice, vacío, o arte comercial al final. Claro, uno pinta también sus cuadritos para vender, para comer, un plato de comida. Yo lo hago también y no tengo con los cuadros culturales. Pero lo más importante es, cuando se hace este tipo de arte, que lo llamo el arte contencial representativo, que parte filosóficamente de un realismo humano, para mí eso es lo más importante. Ahí no gano un centavo. Puedo morir de hambre, pero lo principal es la obra, el planteamiento que yo quiero corroborar con los pueblos del mundo. Ya lo hice en Bruselas, la obra tal vez más grande, es mi última obra más grande hecha en Bruselas a partir del año 2000 hasta el año 2006, donde culminé esta obra en 3 partes que llega a 1.200 metros cuadrados de pintura, que tal vez como la prensa, la televisión lo cataloga, uno de los murales más grandes de Europa y que, sobre todo por su significación política, crítica, ideológica, todo lo que se pueda, histórica, sociohistórica, etnohistórica, bueno, todo está expresado allá. Si alguien quiere visitar Bruselas, ahí está. Es en el centro de refugiados políticos que hoy en día llega, llamado el Petit Château o Pequeño Castillo, en el centro de la ciudad, muy conocido, muy conocido. Por entonces, ahí, por ejemplo, es un ejemplo por donde yo expreso justamente todo lo que debe ser el arte. Eso es para mí lo más importante y sigo trabajando. Y no solamente en la pintura, ya lo he hecho en el teatro, y lo he hecho en la literatura un poco, en la poética un poco, pero ahora en el día en el muralismo. ¿Puedes hablar del teatro campesino en el Perú? ¿Tienes información? Bueno, el teatro, como siempre, los estudios teóricos, los estudios académicos, oficiales, siempre son... Yo cuando era estudiante incluso de teatro, pues, entonces me di cuenta de que por qué solamente podíamos hacer teatro, montar obras de teatro de autores... no es que se desmerece a los autores internacionales de otros países o de Europa. Había también autores peruanos, lógicamente, pero no enfocaban una realidad que yo lo concebía. Yo también hice un poco de teatro y de dramaturgia, tal vez así que gané un primer premio nacional de teatro, donado por la Universidad de San Marcos, el año 75 o el 76. Entonces habían autores como Jorge Tanilama, Gregor Díaz, Zabala Cataño, conocido con su teatro campesino, y muchos autores. Bueno, yo era un pequeño pichón, podría decir, en la vida, pero ya había optado este premio nacional. Eso me permitió para escribir muchas obras de teatro. Claro, por ahora no he continuado con ello, retomaré después, pero el teatro ha sido un teatro en la época 70 al 80, un teatro popular, revolucionario, como lo hacía Jorge Acuña con la pantomima en el Teatro de la Calle, por ejemplo, ¿no? Eso es un claro ejemplo. Y muchos grupos como Yuyascani, el grupo Neper, el grupo Yahuarzonco, bueno, tantos grupos. Y esta ahorita pequeña que yo tenía el problema del campesinado, que llamaba motivo campesino ahorita, muchos grupos de teatro lo han montado.
tal es así que siempre ha sido, me lo han comunicado y sé que esa obra ha sido montada en varios sitios. Es grato, porque es una difusión. Ahí también se plantea el problema del campesinado, nuevamente el campesinado. Entonces, de esa manera tenemos un teatro peruano. Hubo un teatro muy anteriormente, cuando yo leía la obra de Carlos Mariátegui, en los 7 ensayos encontré una página, si me acuerdo todavía, 235, hablaba sobre Churata y hablaba sobre el discípulo de Inocencio Omani. Pero Inocencio Omani, discípulo de Churata, y que Inocencio Omani conocía a Mariátegui en esa época, yo lo conocía también. Entonces recurrí a hablar con él, Inocencio Omani, y en efecto era un autor teatral de los años ya 10, 20, 1900, empezamos hablando, cuando se emergió la corriente de la cultura, o digo, la corriente indigenista en la literatura, que lo llamaba así, dirigido y conducido por Gamaliel Churata, en Puno. El grupo cultural Orjopata, que así se llamaba, había muchos poetas narradores, y el único dramaturgo indígena que escribía en quechua era Inocencio Mamani. Pues ese es un libro sobre una investigación y CONCITES lo ha publicado. Ese libro es muy conocido, El Teatro de Inocencio Omani, así titula. Muy interesante ese tipo de teatro. Vamos a pasar, ya que tú estás trabajando en el muralismo aquí en Europa, tu opinión sobre el muralismo en América Latina, los mexicanos o ecuatorianos, ¿cómo ves tú? Bueno, también los peruanos, ¿no? Claro, no diremos que mi pintura no nace de mí, nada parece, aquí no hay generalidades en principio. Yo rompo esos esquemas ideales sobre los genialismos o que yo soy el creador. No soy un creador, en principio, y siempre lo he dicho, ni soy inspirativo ni imaginativo, como se trata así en el arte. Yo soy totalmente lo contrario. Para mí, el arte es conocimiento. Conocimiento y conocimiento, lógicamente racionalizado, ¿no? Y analizado y criticado. Bueno, pues el muralismo es lo más grande que tiene América Latina, comenzando desde Cuba, México, hacia el sur, América Latina, haciendo fronteras con el imperialismo, es la única frontera. A partir de podemos hablar como una sola patria, toda América amazónica, América andina y el último, América Latina. Bueno, pues para mí esas 3 Américas constituyen todo lo que es América actual. Y el muralismo, sobre todo en la pintura, que es el libro abierto más grande, la obra más grande abierta, está claro ahí, comenzando con los muralistas, la famosa escuela mexicana, después la escuela italiana de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael Sanz y todo eso, Siqueiros, Clemente Orozco, Diego Rivera, Jorge Tamayo, Gurman, grandes pintores que tenemos en México y la influencia que tenemos en América. Cándido Portinari en Brasil, un excelente pintor de los dramas sociales. No mejor en este momento, Chile también tenía en la época de Allende muy buenos muralistas que han expresado. En el Perú, muy reducido, muy poco. No ha habido un desarrollo muy grande en los murales de tipo social crítico, ¿no? No ha habido, muy poco, es poco. Si ha habido, a unos cuentos ha estado muy oculto o no se ha dado a luz. Claro, porque hay intereses también oficiales, ¿no? En ese aspecto, Guayasamín es uno de los muralistas que también engrandece mucho a América Latina. Oswaldo Guayasamín, que ha muerto en 1999, cuando yo salía del Perú, murió, es conocidísimo, muy amigo de esa época de Fidel Castro, bueno, sus amistades, bueno, sus relaciones. Pero Guayasamín es otra de las expresiones, que tenemos una obra de él justamente en la UNESCO aquí, es su obra de Guayasamín. Para mí es un hombre también que plantea los dolores humanos a través de esas figuraciones planas y concretas, pero muy sencillos y muy humanas. Basta ver una expresión de una mano de Guayasamín, expresa todo un contexto que se puede desarrollar. Eso es Guayasamín, ¿no? Y en ese aspecto, para mí, son mis maestros. Mis maestros, yo parto de ellos el conocimiento, pero planteo a partir de los problemas de otro modo, actualizado. Yo creo que te van a escuchar, te van a ver pintores y gente que quisiera saber las corrientes o las tendencias o las técnicas en el muralismo. ¿Qué podrías decirnos? Mira, tanto en el muralismo como en lo que se llama la pintura caballete o las telas simplemente. Bueno, pues Europa es muy rico aparentemente en todas las corrientes y escuelas que se conocen, los estilos que se conocen, ¿no? Lo que se llama los ismos. Hablar de realismo antiguo, hablar de cubismo, abstractismo, impresionismo, surrealismo, dadaísmo, suprematismo, y así podemos seguir hasta el último, el conceptualismo. Pero ¿qué es un conceptualismo? Para mí es lo último que ha quedado como también es parte de la decadencia de este arte porque ya no tiene más que expresar. Y el conceptualismo expresa cuestiones absurdas,
totalmente absurdas, y lo digo con cierta autoridad, si me permito decirlo, porque si yo tengo 20 años estudiando arte y luego teoría o filosofía del arte, pues podría ahora tener la capacidad de analizar y criticar de una manera. Y la crítica no es mala, es importantísima. Soy más analítico que crítico, por supuesto, porque crítica no existe realmente en sí. Entonces, el muralismo frente a los cuadros no expresa más bien otras tendencias.